¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos aquí una vez más a Tejiendo Historias y Alimentando Identidades. Y bueno, pues ahora nuestro invitado va a ser grandísimo de honor. Vamos a estar con el chef Víctor porque nos va a hablar de un tema fascinante sobre soportes gastronómicos. ¿Recuerdan ustedes que en programas anteriores habíamos hablado bastante sobre alimentación, especialmente de la época prehispánica, sobre todo de, por ejemplo, alimentación mexica, particularmente de los gobernantes? Entonces ahora vamos a ver un poco, bueno, cómo estos utensilios, por qué algunos de estos, tanto cómo y por qué algunos de estos utensilios se pueden utilizar todavía en la actualidad y cómo puede haber modificaciones, tanto en ideologías como también en formas y en estilos de cerámica. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre la cerámica, tanto prehispánica, pero sobre todo ya su uso en la actualidad. Y para esto, bueno, pues vamos a hablar con el chef Víctor, que le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues gracias por la invitación y vengan las preguntas. Claro que sí, mira, no seas malito, dinos un poquito cómo fue tu interés o cómo fue que te acercaste a trabajar la cerámica ya de, pues digamos, utilitaria. ¿Cómo fue este acercamiento? Pues bueno, mi primer acercamiento fue muy lúdico, porque bueno, pues en la fonda de mi mamá veía todo el trabajo que se hacía y ver servir los platos. Y me llamaba mucho la atención, tomando en cuenta que nuestra cocina es muy de salsas, es muy caldosa, por decirlo así, de salsas más densas, pues a mí no me podía explicar cómo se servían unas albóndigas en un plato plano. Entonces lo que hacían era servirlo en plato hondo para que fuera más salseado y además pues los acompañamientos, ¿no? Frijol, arroz, qué sé yo. Y pues eso, bueno, pues siendo muy chico. Y me llamaba mucho la atención, pero era una parte muy lúdica. Después tomé un diplomado en Fundación Herdes, en donde uno de los temas era pues la cerámica. Pero jamás tocaron la cerámica prehispánica. Todo se enfocó en cosas que ya estaban como más tangibles, como más puestas, ¿no? Los tornillos de los pulques, los tarros, los vasos, las cañitas, y todo se basó en eso, ¿no? Pero nada con la parte prehispánica. Y bueno, como sabes, siempre ha sido mi interés en buscar o analizar cosas de esa época. Después, el acercamiento más próximo y ya no tan lúdico que tuve fue cuando saqué mi primer libro. Este acercamiento que tuve con unos jóvenes de diseño industrial para hacer una losa exclusiva para el libro, donde yo montara mis platos, ¿no? mis recetas. Fue que entramos en una crisis de creatividad. Nos fuimos de vacaciones, dije, regresando traemos ideas, y fue que comencé yo a pensar en toda la arquitectura de Ciudad Universitaria y que estaba dispuesta como muy de manera prehispánica, ¿no? Como si fuese una plazoleta de Monte Albán, Uxmal, y todos los signos que estaban dentro de la arquitectura, ¿cómo podía yo llevarlos a hacer una abstracción de la misma abstracción que ya habían hecho los arquitectos y llevarlos a un objeto, a un soporte, a algo tridimensional, ¿no? Algo tangible en donde fuera utilitario? Fue que nació ahí el plato basado en Quetzalcóatl, que es en los techos de la Facultad de Ingeniería, las vírgulas que están en los frisos de la Biblioteca Central. Y fue como fui metiéndome ya al mundo de la cerámica, ¿no? Propiamente.
Pues sí, ese fue como mi acercamiento que tuve más tangible. Bueno, y ahorita que estabas hablando un poquito de las formas, ¿no? Y de toda esta, digamos, simbiosis, de alguna manera u otra, de espacios, ¿no? Espacios abiertos, también con los materiales, digo, más que materiales, con los utensilios que utilizaste para esto. Bueno, dinos un poquito sobre los materiales. ¿Qué materiales utilizaste? ¿Por qué esos? ¿Y por qué sobre todo esos materiales? Bueno, aquí, digo, yo en particular pues no sabía de todo este mundo y fui llevado de la mano de dos maestros del taller de cerámica, pero la propuesta era sí o sí que fuera cerámica de alta temperatura, por la durabilidad, por la estética, porque se podía poner color. Así es de que pues ya nada más fue presentar, tirar ideas, tirar líneas, platicar con estos jóvenes, y era sí o sí que fuera de alta temperatura. Al paso del tiempo, bueno, fue que ya fui como viendo o analizando más el barro rojo, que es el más común. Pero, barro rojo bruñido. Bruñido, sí, el barro rojo bruñido, que bueno, para que información, es que se va tallando el barro después de cocerlo, se va tallando, antes lo hacían con cuero o con piedras muy finas para irlo tallando y darle un aspecto de un acabado como más liso, ¿no? Como más terso, por decirlo. Por ejemplo, las piezas que tienes aquí, ¿son de barro bruñido? De barro bruñido, sí, exactamente. Pues son cocidas y esto fue de baja temperatura. Digo, el proceso fue un poco a la inversa porque primero entendí la alta temperatura y la baja temperatura, que es esta. Por ejemplo, cuando estás hablando de altas temperaturas, más o menos como de qué temperaturas estamos hablando. Porque, por ejemplo, la talavera, pues también es un súper alta temperatura. Entonces, más o menos para que, bueno, nuestro público tenga una idea sobre qué temperaturas estamos manejando para el cocimiento, digamos, de lo que es el barro. Pues sí, la cerámica de alta temperatura es mínimo 1100, 1200 grados. Y que, bueno, para eso ya hay hornos eléctricos que ayudan, y sobre todo porque tiene que ser el calor parejo, para que los esmaltes también, que son muy importantes, como dices en la cerámica de Talavera, vayan naciendo, porque esa es la palabra, naciendo los colores tal cual se quiera y sea un color más parejo. Y la baja temperatura es 700, 800 grados, que es como pues, la que conocemos, ¿no? La de cerámica prehispánica. Y por ejemplo, aparte del barro, porque yo he visto, bueno, tus platos son sensacionales, qué malo que no nos trajiste aquí un librito para que lo podamos ver. Ah, bueno, me comprometo. Sí, por favor. Bueno, ¿qué otro material? Yo vi material todavía más duro. Entonces, por ejemplo, como no tanto, no sé qué otro tipo de cerámicas, aparte del barro, ¿qué otro tipo de cerámicas utilizaste, por ejemplo? No, exclusivamente fue cerámica de alta temperatura, te digo, de las creaciones que hicimos aquí con diseño industrial. Lo que sí metí fueron elementos como el cuero piteado. Para nuestro público, el cuero piteado son como los cinturones que están tejidos con fibra de maguey, y que son estos cinturones como de los charros, de todo esto de los trajes, meter esos elementos, ¿no? Mi idea también era, no cabía tanto, meter Shakira, huichol y madera, los guancipos, que son muy importantes. Es un soporte, realmente es un soporte literal, que son estos aros de carrizo, que es algo más orgánico, donde se sientan las ollas, ¿no? Las panzonas, ¿no? Las que son redondas.
Muy bien. Bueno, ahorita vamos a regresar con esto porque de verdad los materiales son increíbles, porque inclusive muchos de esos materiales se utilizaban en la época prehispánica. Entonces vamos a regresar con esto, pero vamos a ir antes a una cápsula. Los invitamos a verla y ahorita regresamos. El libro Visión y Expresión, Pensamiento Artístico y Creación de Paul Weinstein trata de una descripción crítica de la ciudad universitaria de la UNAM, concebida en los años 40-50 como uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos del siglo XX en México. El texto resalta varios rasgos clave: horizontalidad y verticalidad. La composición combina cuerpos horizontales, facultades, edificios bajos, con la verticalidad marcada de la torre de rectoría, generando un contraste que define la silueta del campus. Carácter mural y plano. Las ventanas alineadas no buscan volumen ni relieve, sino reforzar lo plano del muro, lo que dialoga con la tradición muralista mexicana. Entradas discretas. Los accesos no rompen la continuidad de los muros, evitando acentos plásticos exagerados. Ritmo y uniformidad. Las masas arquitectónicas se suceden con un ritmo horizontal y vertical, alejándose de la simetría renacentista y proponiendo una modernidad propia. Identidad cultural. La ciudad universitaria no solo es funcional, sino también un manifiesto estético que integra arquitectura, urbanismo y arte mural, convirtiéndose en patrimonio cultural. En resumen, el texto subraya cómo la ciudad universitaria se distancia de modelos europeos clásicos y se afirma como una arquitectura moderna con identidad mexicana, donde la monumentalidad y la integración plástica son esenciales. Para muestra tenemos esta cita. Arquitectura del siglo XX es ciudad universitaria. El cuerpo constructivo que viene en un cerrado horizontal o una externada desde torre de rectoría y la Facultad de Ciencias. La tendencia vertical, la silueta está nítidamente delineada, acentúa lo único de las masas, cuyo carácter cerrado no sacrifica jamás. Las ventanas en fila están incorporadas a la superficie mural. No aspiran a un efecto de relieve. Más bien subrayan el carácter plano del muro. También la entrada no pasa a ser una interrupción de este. No sobresale mediante acentos plásticos. El acercamiento es pensar en la uniformidad de las masas, que se suceden rítmicamente en el sentido horizontal y vertical. Se soslaya con cierta nitidez la simetría ideal de la arquitectura renacentista. Esto ya es evidente en el plano de su edad universitaria. 3 edificios altos, la Facultad de Ciencias, la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central no están organizados conforme a un eje central. Gracias a la disposición asimétrica de estos 3 edificios, la forma rectangular de la gran área, desvinculada por así decirlo, dando al lugar un movimiento especial, que rebasa la explanada a la ala extendida del edificio de Humanidades, que cierra uno de los lados de la plaza. No corresponde del otro lado ninguna estructura idéntica. Lo que es de un lado un bloque cerrado de muros, del otro se presenta como una serie de construcciones aisladas, dispersas en el terreno. El edificio de la serie de construcciones aisladas dispersas en el terreno. El edificio de la Facultad de Ciencias es flanqueado de un lado por otro grupo arquitectónico. El cuerpo constructivo se convierte entonces en un cuerpo cerrado horizontal, o como la Torre de Rectoría y la Facultad de Ciencias, de tendencia vertical. La silueta está nítidamente delineada. Acentúa lo cúbico de las masas, cuyo carácter cerrado no se sacrifica jamás.
También la entrada no pasa a ser una interrupción de este. No sobresale mediante acentos plásticos. Es característico que a pesar de esta uniformidad de masas, que se suceden rítmicamente en sentido horizontal y vertical, se soslaye con cierta nitidez la simetría ideal de la arquitectura renacentista. Al ala extendida del edificio de Humanidades, que cierra uno de los lados de la plaza, no corresponde del otro lado ninguna estructura idéntica a lo que de un lado es un bloque cerrado de muros. Del otro se presenta como una serie de construcciones aisladas, dispersas en el terreno. Recordamos que la construcción en su conjunto tiene la horizontalidad como ejemplo de la arquitectura mexicana prehispánica. Bueno, pues estamos aquí de regreso y en la cápsula ya más o menos se dieron cuenta de lo que nosotros estábamos platicando allí con nuestro invitado sobre la abstracción que tiene tanto la abstracción arquitectónica de todo lo que es la parte central de nuestra ciudad universitaria reflejada en estos platos, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir platicando sobre esto, que es muy, muy interesante. Pero bueno, antes de esto, retomamos otra vez los materiales que tú utilizaste o que estás utilizando o que sigues utilizando sobre todo para hacer estos platos. Nos estabas hablando de estos como es que son como soportes, digamos, de los mismos utensilios para que no se vayan a un lado, como por ejemplo los que utilizan en Oaxaca, ¿no? Platícanos más sobre esto, por favor. Pues sí, mira, durante todo mis viajes al interior de la República, es que esta mirada, ¿no? De ir viendo cada cosa, de ir viendo, interpretando y retomando, como te decía, lo de el arte huichol, el arte de Talavera de baquelita, o sea, de los del piteado, y sobre todo me llama la atención que por la misma condición, digo, yo siempre regreso a la parte prehispánica, ¿no? Me interesa de saber qué es lo que había sobrevivido o cuáles son estos hilos conductores que por la misma condición del material, la naturaleza, pues no llegó hasta nosotros, pues como los tejidos de Nequén y todo esto para soportar, aguantar o transportar, ¿no? De qué manera transportaban. Y fui retomando como esos elementos para ponerlos en esta parte creativa, ¿no? O sea, complementar, que fueran realmente unos soportes, ¿no? Y bueno, pues te digo, el carrizo, el cuero, que bueno, pues no era tan usado. Era utilizado más bien para bruñir. Exactamente. O ni los cacles, porque pues estaban hechos de enequén, ¿no? De los tamemes, ¿no? ¿Cómo soportaban esa? Y sobre todo, por ejemplo, cuando yo leí que había especialización en los tamemes, unos dedicados a cargar plumas, otros a cargar las mismas piezas más pesadas. Cada uno tenía una especialidad y no dudo que también hubiera una especialidad o un tejido diferente a lo que cargaban, ¿no? A lo que tenían. Digo, todo esto queda también, bueno, pues como pendiente porque, bueno, pues no hay un registro como tal. Claro, lo que sí, por ejemplo, sería muy interesante, bueno, eso podría ser hasta tema de otro programa, sí, ¿no? La especialización que tenían, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros programas que habíamos platicado en esta misma sección sobre la economía, el sistema económico de los mercados, entonces ahí es donde estaban estos tamemes, ¿no? Que en la época prehispánica, bueno, pues eran los que básicamente, pues eran
eran los cargadores, literal, ¿no? Y cada uno, por supuesto, tenía su especialidad, ¿no? Unos cargaban, por ejemplo, los utensilios, otros cargaban las plumas, otros cargaban algodón, otros, o sea, diferentes, ¿no? Y además también de acuerdo a la mercancía que vendían en cada espacio, ¿no? Era algo increíble. Y mira, que había rituales, porque ellos mismos, antes de hacer un viaje, no sé, por ejemplo, del sureste, traer plumas hasta aquí, ellos hacían un ayuno de días antes de cargar cualquier cosa. Sí, por supuesto. Y eso sí está documentado, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Bueno, pues, híjoles, es que son temas tan interesantes, pero ahorita se me viene, ahorita que trabajaste, o más bien que nos estabas platicando sobre los materiales, y todo lo que tiene también esta carga de simbolismo dentro de los utensilios. Dinos un poquito sobre el simbolismo, no sé, ritual o inclusive hasta el simbolismo de la propia vida cotidiana, de estos usos domésticos que tiene cada uno de estos utensilios que tú hiciste, digamos, como una reminiscencia, ¿no? Pero también como una modernización, ¿por qué no? También para utilizarlos en la actualidad, ¿no? Estos platos. No sé si tiene alguna carga simbólica o no sé. Dinos, platícanos un poquito sobre esto, por favor. Justamente en tu pregunta veo que hay dos polarizaciones. Modernización, que no creo mucho en ella, sino yo creo más bien una reinterpretación, pero bajo el simbolismo. El simbolismo yo creo que es algo que tenemos que entender más, adentrarnos más, tener una visión como mucho más abierta y ver el contexto, que eso es súper importante, ver el contexto. Y hablando, por ejemplo, de los materiales, estando en San Luis Potosí, voy con una gran amiga, Silvia Cursain, antropóloga, y fuimos al mercado a desayunar, a caminar, a ver, y empezó ella a ver los platos que tenían. Dice, mira, este es barro de tal lugar, este es barro de otro lugar. Bueno, y yo siempre aprendiéndome y pegándome con quienes me enseñan, me guían. Entonces, fui entendiendo eso, que pues para todo esto, el simbolismo viene desde el material que se escoge. Claro, desde la tierra, ¿no? Desde la tierra. Sí, porque también de acuerdo a la proximidad del clima, ¿no? También del territorio en que se vive, ¿no? Es el tipo de tierra, ¿no? En la cerámica que se pueda utilizar. Sí, como aquí es barro rojo, que es mucho más común, pero también está en Oaxaca, ¿no? Que es el barro negro. O más hacia San Luis Potosí y toda la parte del Bajío, que es conforme va subiendo la geografía, el material es más claro. Los barros son más blancos. Por ejemplo, de Marta Ortiz, que es mucho más al sur, es mucho más blanco el barro, ¿no? Bueno, y me imagino que también, de acuerdo a los materiales, también viene el rito, ¿no? Entonces, platícanos más sobre esta simbología. Mira, la parte como más yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y cuando hablo de verlo con otra perspectiva, por ejemplo, Dios que es increíble, Xipetotec. Xipetotec, que era un ritual que se hacía previo a la cosecha del maíz, donde el sacerdote se vestía con la piel de un sacrificado por días hasta que pasaban varios y se bailaba o hacía todo el rito, el simbolismo. Para cualquiera puede ser algo como muy bárbaro, pero el simbolismo que tiene es no solamente el nacer. Para nuestros mexicas o nuestros antiguos mexicanos, la vida comienza con la muerte. Claro. Por eso las calaveras, ya lo decía alguien que me he metido mucho a estudiar, a Paul Weinstein, que es un antropólogo
alemán que llegó a México, no antropólogo, no es historiador del arte, y él empieza a hacer una comparativa muy, muy juiciosa, no prejuiciosa. Entonces, este dios que bailaba con la piel por días, al final era quitarse esa piel y el renacimiento, pero no solamente eso, sino la nixtamalización. El renacer, el mantenernos vivos, viene de la nixtamalización y la alimentación. Totalmente, ¿no? Pero mira, te voy a tantito vamos a cortar porque vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con este tema tan increíble que es la cerámica y sus usos utilitarios en el ritual. Bueno amigos, antes de comenzar con nuestra charla, o más bien de seguir con esta interesante plática, sí les recuerdo que bueno, en todas las pantallas, ahí van a estar viendo, más bien en toda su pantalla, van a estar viendo a cada ratito las vías de contacto y les solicitamos que estén siempre, nos estén llamando, estén en contacto con nosotros por cualquiera de estas vías para que, bueno, nosotros también estemos atentos y podamos responder todos sus comentarios o también todas sus preguntas. Y bueno, pues retomamos. ¿Qué es lo que nos estabas platicando sobre los utensilios y sobre esta simbiosis que hay sobre la iconografía y sobre el símbolo? Tanto de la época prehispánica, pero también ya su entendimiento, digamos, o también su transformación en la actualidad, pero específicamente lo que tú haces, ¿no? Lo que tú estás trabajando con todo esto. Y bueno, dinos un poquito sobre la interpretación de la iconografía, del signo, del símbolo que tú utilizas en esta cerámica. Y qué bueno que también ahí estoy viendo que tienes tu libro, sí. En donde nos muestras un poquito también, y que también vimos en la cápsula anterior, ¿no? Sobre esta unificación que hay de los espacios con esta cerámica. Bueno, platícanos también un poquito más sobre esto, por favor. Bueno, mira, atendiendo a tu primera pregunta de la iconografía y el simbolismo, siempre he pensado, tengo una frase que nada de lo que hicieran nuestros mexicanos, nuestros mexicas, o toda la altiplanicie, estaba de más. Toda línea, toda forma, todo tiene una carga cosmogónica, claro, todo del tiene concepto, sí, del concepto que ellos tenían de la vida, ¿no? Esto me lleva a recordar el día que me enseñaste uno de los platos que obtuvieron en una excavación y que, bueno, está en una colección particular, y me enseñaste este plato, con permiso. El plato en ese. En ese. Cuando me lo enseñaste, o sea, para mí me impactó. A todos nos impactó. Ajá. Pero, mira, leyendo a antropólogos y historiadores del arte, me lleva a hacerme más preguntas. Y no tener muchas respuestas, sino más preguntas, que yo creo que es lo que tenemos que partir, ¿no? Digo, el conocimiento viene de la duda y hay más dudas. Cuando me enseñaste en particular este plato, yo dije, eso es agua, movimiento, serpiente, un intestino, la digestión. Esto visto de un punto de vista no antropológico, ni siquiera como cocinero que soy, sino simplemente la representación o la iconografía que este plato representa. Después tú ya me explicaste que hicimos como una conjetura,
o que tiramos Una ideas. hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Sí, completamente. Que leíste en el códice, que en uno de los códices, que todos, los que has leído, que no a los, gastronómicamente o culinariamente, con la cultura gastronómica, no les gustaba mezclar los alimentos. Entonces fue que hicimos un montaje, que ya lo veremos en alguna imagen por ahí, de un pescado con la salsa de jobo, la salsa de ciruela, que es uno de los pocos platos o de las recetas que están, o que pudiste rescatar y que están en tu libro de los tlatoque, los deleites de los tlatoque. Pusimos el pescado y por aparte la salsa y unos quelites, ¿no? Sin hacer absolutamente nada de aspavientos ni quererle poner nada más la interpretación que habíamos visto. Pero como soporte gastronómico. No, y lo más curioso fue que cuando se separó todo, sí. automático, y dijimos, es que estos platos también son funcionales, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, ahora quien lo viera con esa visión centrista, esta visión moderna, es por eso que te decía yo que es quitarnos de esos tabúes o de esa percepción y verlo como algo más natural, algo, un concepto cosmogónico tridimensional, que es ¿no? Sí, esto sí, pues increíble. me lleva también, sí ya es una interpretación como muy personal. No sé si ustedes han visto que toman pulque en las hojas de mismo maguey. Claro, sí. Sí, que toman pulque. Entonces, esto fue una interpretación como para líquidos, ¿no? No, y además tiene así como la funcionalidad del agarre, ¿no? Así como la penca, ¿no? Cuando la agarran y toman Cuando la con eso agarran, el agua, que es ¿no? pulque. Ajá. Ergonómicamente. Ergonómicamente, pues también hay una funcionalidad. Mis platos que están en los libros, también hay una funcionalidad de tomar los tazones, ¿no? Porque, bueno, como tal, como cucharas y esto, no hay rastro todavía. Hay algunas cosas, pero sí eran como más para ceremonial. Y hay una cosa muy importante que me doy cuenta y adentrándome en esto, que hay muchas excavaciones, que encuentran muchas cosas, pero todo está sin catalogar. Y todo está, plato encontrado en tal lugar y una fecha aproximada, la cultura, pero no hay un análisis. O también, por ejemplo, está la clasificación de tipo técnica, ¿no? Técnica muy arqueológica, ¿no? Exactamente. Pero que, bueno, sí nos faltaría dar un poquito más sobre el contexto, ¿no? De histórico, ¿no? ¿Para qué era, no? Exactamente. Que es un poquito, ese rastro yo siento que es un poquito más difícil, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? No imposible, ¿no? Como todo lo que es la investigación, ¿no? Pero retomando esto, más que retomando, haciéndote otra pregunta, tú también me hablabas sobre los símbolos disfrazados. ¿Qué es eso de símbolos disfrazados en los utensilios? A ver, platícanos, ¿qué es eso? Pues no solamente en los utensilios, sino también en la misma manera de comer. Yo siempre pongo un ejemplo muy básico y yo creo que poca gente se ha dado cuenta y lo voy a poner muy en la actualidad. Cuando los sorbetes o se comían, normalmente se servían con las lenguas de gato o las soletas de claras de huevo. Las llamadas frutas de horno, ¿no? Ajá, esas, bueno, pues son pero las soletas, que eran como a manera de cuchara, se tomaba la nieve, ¿sí? Porque no eran sorbetes ni helados, era la nieve, ¿no? Justamente que venía del popo. Y comían esto y eran las soletas y eran muy caras. Esta es una introducción ya europea, ¿no? Sí, totalmente. Resultan que eran muy caras y como que a todos no les podían poner y los cambiaron por las cucharas. Es una soleta.
Las cucharas que ahora dan de madera con los helados es una soleta de madera. Eso es como una iconografía disfrazada. Pero es que tenemos que ir paso por paso y analizar. Hay un libro de diseño industrial en donde hablan de los utensilios, las tijeras, las cucharas, la máquina de coser. Pero en particular hay 3 cosas que me llamaron la atención. Las estufas. Hace una descripción de las estufas, pero nada a lo nuestro. Estas pequeñas estufas que tú has encontrado, bueno, que tú le has echado el ojo para tu proyecto, que se ponían estos anafres pequeños, donde se mantenía la comida caliente, pues no hace mención de ello, diciendo que viene de diseño industrial. Y que creo yo que tendría que ser como parte del aprendizaje de los jóvenes estudiantes, ¿no? Esa sensibilización a ir descubriendo como diseñadores toda esta iconografía. Hay otro que el molinillo. No hace referencia a nada en la parte prehispánica. Y creo yo que tiene que haber mucho más sensibilización. Completamente. Bueno, te voy a interrumpir tantito porque vamos a una cápsula y ahorita regresamos con esta interesante charla. Pues tenemos aquí dentro de la colección de los platos que diseñé junto con chicos de diseño industrial, la representación del aro de juego de pelota. El aro para los teotihuacanos representaba la perfección, la conexión, la tierra, el inframundo, y lo vemos representado en los murales de alto relieve en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Es ahí donde tomé esa referencia para diseñar este plato, el juego de pelota. Al mismo tiempo se complementa con un plato cónico que es la representación del pebetero del estadio de CU, mismo que está en la portada junto con el plato de juego de pelota. El techo del edificio de Humanidades, que tiene unas ondas y un despegue, mismo que se replica en el auditorio Antonio Caso, que tiene esta parte como de movimiento serpenteante, que es la representación de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, misma que en un edificio de construcción posterior a Ciudad Universitaria, que está en el techo del edificio inteligente de ingeniería. Cabe aquí mencionar que en el momento que se planeó Ciudad Universitaria con todo este grupo de arquitectos que estaban encabezados por Alfonso y Mari Campos, también tenemos que se hizo un manifiesto en donde tenía que ver toda la representación icónica y espacial y de diseño arquitectónico de cánones prehispánicos. Por eso que tenemos aquí la representación de Quetzalcóatl, que tenemos los murales en alto relieve, lo mismo que se replica en las plazas dentro de Ciudad Universitaria. Hay unos platos que también están aquí puestos con lo mismo con Quetzalcóatl. Hay unos otros que están con la iconografía de la cultura totonaca, que representan las olas y que no es más que algo que nos refiere mucho al Art Deco en diseño. También tenemos los
los frontones, tenemos los frontones que están representados en un otro plato, que son unas pirámides truncas y que están hechas con la piedra volcánica misma que se estuvo trabajando aquí en la construcción de Ciudad Universitaria. También tenemos las rampas de la Facultad de Medicina, que están representadas en un otro plato que son unas rampas y que es una solución arquitectónica que conecta dos cuerpos, dos edificios que se unen con estas rampas. Así es de que, bueno, pues tenemos varias representaciones muy icónicas. Ciudad Universitaria, que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues seguimos aquí de regreso hablando sobre soportes gastronómicos en la antigüedad, pero sobre todo ya su utilización en la actualidad y su transformación. Y bueno, hablando de esta transformación, Víctor, dinos un poquito sobre los contrastes, similitudes que tú puedas encontrar o que has encontrado al estar trabajando con todos estas cerámicas, tanto de la época prehispánica como de la actualidad. ¿Hay similitudes, hay contrastes? ¿Qué nos podrías hablar sobre de ello? Pues la similitud está en la utilización, ¿no? De estos enseres, ¿no? Y el hecho pero más que eso, nos vamos a los símbolos. Me llamaba mucho la atención, siendo muy joven, que en casa todas las chicas que llegaban a trabajar eran pues, de otros estados, y había una particularidad que hacían al tomar café o algo caliente, que tomaban la taza con las dos manos, casi de una manera ritual, y bebían. Y eso me llamaba mucho la atención. O sea, porque si tiene una oreja la taza, ¿por qué hacen esto, no? Lo que me llevó a crear uno de los platos para sopa del libro, que ya verán las imágenes, que tiene esta parte ergonómica, un cuello, el tazón, que se pudiera tomar y se pudiera tomar los líquidos de esta manera. Y que de hecho en la época prehispánica pues están por supuesto todos estos tazoncitos, ¿no? De calabazo, ¿no? Que no tienen absolutamente obvio ninguna orejera ni nada. Exactamente. Y que las agarraban igual, ¿no? Con las dos manos. O bueno, la situación, no sé, ergonómica, ¿no? O de utilidad, ¿no? Para poder tener un agarre, ¿no? De todas estos materiales, ¿no? Sí, y bueno, y nos vamos a otro tema que también sé que te apasiona, las tazas chocolateras. O sea, que es todo un tema ver que la funcionalidad que tenían, que eran muy altas, para justamente toda esta espuma que desbordaban, ¿no? Inclusive en la iconografía que hay en el códice, la mujer que está sirviendo el chocolate es casi del tamaño de la taza, de la taza chocolatera. Y hay otro tema ahí que por ejemplo, nosotros, en este libro que te decía, habla de las tazas y que unas estaban pegadas al plato y que para que no hiciese ruido, ¿no? Pero no, la historia era que se llaman mancerinas porque estaban hechas exclusivamente para el virrey Mancera, que tenía Parkinson. Y tomaba la taza, venía con el plato y ya no hacía este ruido. Y además tenía bigotera, que era una especie como de dique en donde no se ensuciaban y no se derramaba la taza, el chocolate, ¿no? Pero pues esta iconografía o estas historias que hace falta que también entendamos. Los mitos nos han ayudado a muchas cosas. El mito está, el mismo símbolo patrio, el águila, es un símbolo que sí retomaron los
los españoles porque es un símbolo, son importantísimos. Y esto es como llevarlo a un estudio ya más minucioso, de un estudio comparativo, ¿no? De toda nuestra herencia que tenemos. Bueno, que eso ya se modifica y se lleva bastante en esta situación del nacionalismo, ¿no? Especialmente en el siglo XIX, que por eso también muchos de los utensilios, sobre todo de cristal, ¿no? O también de algún otro tipo de cerámica, ya hasta tenían los escudos, ¿no? Por ejemplo, de los presidentes, ¿no? Que estaban buscando ese nacionalismo y las águilas, ¿no? Ya sea con las alas abiertas, con las, ¿no? Y se ve ahí muy, muy reflejado todo esto, ¿no? Pero eso me lleva a otro razonamiento, que los utensilios estaban hechos exclusivamente para el tlatoque, en turno. Bueno, pero ya no regresamos ahora a la época prehispánica. Sí. Y que haciendo como alusión a eso fue que hicimos esto, que fue idea que me platicaste y fue idea mía, de Atototzi. No se apreciará mucho, pero ya tendremos un acercamiento, que era la única mujer gobernante que tenía palabra, que tenía, y aquí está el simbolismo, no tiene vírgulas, que es el signo, vamos a los signos de la palabra, pero esto fue un poco como el rendirle tributo a ella como mujer. No creo que no haya habido más, pero sí está. Lo encontraste, ¿no? Sí, para que no esté tan escondida dentro de la historia. Sí. Entonces, la volvimos a renacer, ¿no? Y que fue la portada. A nuestra Zihuapilia Totostli, ¿no? Que fue una de las grandes gobernantes también mexica, y además fue madre de los 3 hermanos de Tlatoque que tuvimos dentro de los grandes gobernantes mexica, ¿no? Sí, y que bueno, fue la portada de tu libro, sí, haciéndole una oda a ella, a esta mujer gobernante. Híjole, es que todos estos temas son tan interesantes que bueno, nos podríamos seguir platicando sobre ello, ¿no? Pero a ver, platícanos más sobre un poquito sobre este simbolismo también, que tú viste, no sé, encontrado o transformado, ¿no? Que tanto de la época prehispánica como de la actualidad. Pues mira, Yapsi, más que eso es que yo creo que tenemos que regresar un poquito o retomar lo que se comenzó y no se siguió. Hay algo que pasó, como yo siento, como una fractura, porque voy a regresar. Digo, yo siempre me gusta hablar con libro en mano de este escritor, autor de este libro, Paul Weinstein, que llegó a México, que ya les decía que es un historiador del arte, que llegó a México como refugiado en los años 40, y él empezó a hacer realmente un estudio artístico y no meramente antropológico de una ficha en un museo, sino hacer un análisis muy concienzudo, metiendo nuestra cerámica, y cerámica me refiero no solamente a los soportes gastronómicos, sino a los tótems, a todas estas figuras de maestría que se han encontrado, y él empieza a hacer un análisis de todo esto. Y hay una parte muy importante que, no sé, cuando te hablo de los diseños de los platos, ya tiene varios años, y yo, no sé, tendrá 15 días que encontré que habla de ciudad universitaria. Y hace una comparativa de la disposición de todos los edificios de ciudad universitaria, con Monte Albán, Uxmal, Chichén Itzá, que no son Teotihuacán, ¿no? Que podemos pensar que la plaza de los muertos, pero los edificios más importantes no están alineados. Y justamente en Ciudad Universitaria no están alineados los edificios más importantes, ¿no? No, y también como nos dijiste en la cápsula, ¿no? Están así como en movimiento, ¿no? Sí. Y bueno, sabemos que por ejemplo, los frontones, que son como
un zócalo, una base de una pirámide trunca. Sí. Y que sabemos, y leyendo unas publicaciones que se han hecho aquí en CU, que todo este grupo de arquitectos era la visión que tenían, ¿no? Sí, me imagino, súper interesante. Bueno, Víctor, pues ya ves que el tiempo vuela. Y aquí el tiempo es oro, definitivamente. Pero mira, ya para ir concluyendo, más bien ya para concluir, dinos, ¿cuáles son tus platos favoritos? ¿No? Los míos. Bueno, aparte de tus platos, de tus platos favoritos, pero de estos que nos has platicado, de los que hemos estado viendo en las cápsulas, en los que hiciste en tu libro, ¿cuáles son? Ya venos concluyendo y decirnos cuáles son tus platos favoritos y por qué. Y bueno, pues ya de ahí nos vamos a tener que ir despidiendo, pero no sin antes decirnos esto, por favor. Pues creo que mi favorito es en verdad, porque para mí, como dices, para muchos ha sido un impacto. Y yo creo que el más favorito, todavía no lo he visto. Y eso me lleva a querer conocer más todavía de lo que hay en resguardo en el INAH. Wow, pues entonces eso nos da también unas preguntas para abrir mucho más en los conocimientos e interpretaciones, tanto de utensilios como también de lo que contenían, amigos, porque bueno, era algo increíble todo lo que son o lo que fueron los platillos y que todavía hay algunas de estas transformaciones. Y bueno, pues el tiempo es oro y tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Víctor, por estar ahora con nosotros. Y bueno, pues esperamos que estés en muchos más programas hablándonos de estos platillos. Y bueno, pues amigos, estamos despidiendo por ahora nuestro programa, pero no sin antes decirles que regresaremos. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.